Hola, hola. Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Sí? Qué bueno que todos estén bien y con los ánimos bien altos, así para poder aprender el día de hoy algo nuevo y muy divertido. Hoy día vamos a hablar sobre los acrósticos. Vamos a ver qué son los acrósticos. ¿Correcto? Bien, ¿qué son los acrósticos? Los acrósticos son poemas que pertenecen a la categoría de poesía. O sea que los acrósticos son poesías, así es, son poesías visuales, ¿ya? Que el autor ha escrito básicamente para ver qué tan ágil, ¿no? Y tan creativo pueden ser las personas. Estos acrósticos normalmente están escritos en versos, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente tienen rima. Van a existir diferentes tipos de acrósticos. Los acrósticos pueden y van a tener una palabra base o palabra significativa. Esta palabra significativa puede ir al inicio, al medio o al final de cada estrofa de nuestro acróstico. Ahora bien, vamos a ver de dónde proviene la palabra acróstico, cómo así ha aparecido para que nosotros la podamos estudiar. Nos dicen que la palabra acróstico proviene de un vocablo griego, en este caso de dos vocablos griegos. El primero, que es acros, y que significa extremo, y el segundo, que es stikros, que significa verso. Entonces, si nosotros juntamos los dos significados, extremo y verso, vamos a darnos cuenta que la palabra acróstico quiere decir al extremo del verso. Quiere decir al extremo del verso. Ya hemos indicado, este extremo puede ser derecho o izquierda. Puede ser también que este extremo, ¿no?, se emplee al centro. Ahora, hay algo que uno debe tener muy en cuenta. Estas palabras siempre van a estar de forma vertical. Para poder leerlas, o si no quieres llamarla vertical, la puedes llamar diagonal. ¿Bien? Estos acrósticos son creados para poder transmitir ideas de manera mucho más interesante, ¿no? Que para también algunas personas pueden ser como mensajes en secretos para que le pueda llegar a alguien que tú deseas. Se dicen que los primeros acrósticos se van a crear en la Edad Media, cuando los poetas provenzales van a crear composiciones y cantos. Desde allí ya se empiezan a utilizar los famosos acrósticos. Vamos a ver ahora. Los acrósticos presentan características. Muy atentos para que puedas ver cuáles son estas características. Bien, la primera característica me dice medio escrito. ¿Qué significa? Que los acrósticos solo se van a poder crear y leer de manera escrita. No se pueden crear acrósticos para ser recitados.
de manera oral. No se va a poder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver cuál es la palabra guía o la palabra significativa. Ahora bien, vamos con la siguiente característica. Me dice, uso de mayúsculas. Todo acróstico, vamos nosotros a observar que la palabra guía o la palabra principal está escrita siempre con letras mayúsculas para poder diferenciarlas de las demás. Siguiente característica, nos dicen que los acrósticos no necesariamente deben tener rimas. No se necesita tener rimas. Bien, vamos con la cuarta característica. Nos dicen además que los acrósticos pueden tener temas ilimitados. Es decir, puedo yo utilizar el tema que a mí mejor me parezca. No hay una restricción al respecto. Vamos ahora con la siguiente característica que dice tipos variados. Hemos indicado que los acrósticos pueden presentarse de 3 formas. Por lo tanto, los tipos son variados: al inicio, al centro o al final. Y por último nos dice que el estilo artístico y utilitario. ¿Por qué dice un estilo artístico? Porque para poder crear un acróstico tú necesitas mucha creatividad, mucho ingenio para que las palabras te puedan concordar y formar tus acrósticos. Ahora, chicos, vamos a ver cuáles son estos tipos de acrósticos. Van a haber 3 tipos de acrósticos. Ahora veamos cuál es el primero. El primero de ellos nos dice o se refiere cuando la palabra principal o la palabra guía se encuentra al inicio del texto. ¿Ya? ¿Para qué? Esta palabra nos va a servir para que las primeras letras sean o sirvan de guía al individuo. ¿Para qué? Para que pueda a partir de esas letras formar nuevas palabras que necesariamente tienen que concordar con la palabra guía. De tal manera que cuando nosotros terminemos de leer, cada uno de los versos tengan una concordancia y una alineación. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? Aquí yo he colocado un ejemplo y tenemos la palabra guía empatía. Y el acróstico dice así: es necesario andar por el mundo consciente de que nuestro actuar y cada paso afecta a los demás, a nuestro alrededor, a fin de tomar las decisiones más correctas, siendo seres íntegros, destacados por nuestra capacidad de amar y respetar. Te puedes dar cuenta que cada uno de los versos empleados nos habla de la palabra empatía y se relaciona con esta. Aquí tengo otro ejemplo. Evolución. Evolución. Miss, le falta la tilde. Así es, le falta la tilde, pero en los acrósticos se obvian, ¿ya? Se obvian. Dice, es un proceso hacia adelante. Va de mayor a menor o de menor a mayor. Lo que importa es el cambio. Un tal Darwin escribió: ¿cómo evolucionan los seres vivos? Instruyendo así al hombre o haciéndolo pensar. No lo debemos olvidar. Entonces este es nuestro acróstico. Vamos ahora con el segundo tipo de acróstico. La palabra principal o palabra guía se encuentra al medio de nuestro acróstico. En este caso,
Este tipo de acróstico, la palabra se va a encontrar en el centro de la hoja, en el centro de la hoja. Luego, a partir de allí se van a crear las palabras, ¿correcto? Ya sean al principio o al final, de una manera totalmente adecuada y ordenada. Veamos el ejemplo. Dice acá, mira, observa bien. ¿Qué dice la palabra guía? Acrósticos. Acrósticos. Antes eran muy comunes entre las composiciones literarias o canciones. De domingo hasta el lunes, mostrando insultos, homenajes, secreto o también chantaje. Y precarias emociones con la voz, con el escrito en un tono de bonito y escondidas expresiones. ¿Te diste cuenta? En este ejemplo, el acróstico, la palabra guía, va al centro. Vamos ahora con el último caso. En este tipo nos dice que la palabra principal va al final. Y este tipo de acróstico es un poco más complicado de realizar, ¿no? La palabra guía, al ir al final, nos determina, ¿qué cosa? Que estos versos escritos hay que tener mucho más cuidado para poder crearlos, porque no siempre vamos a elegir la palabra que concuerde y que culmine la letra de ese verso. Ahora, vamos a observar aquí el siguiente ejemplo. Tú te puedes dar cuenta que la palabra guía de este acróstico es risas. Risas. Vamos a ver. Y dice así: tu rutina diaria dio un vuelco ayer. El universo trajo algo inesperado consignado a ti. Es un regalo de los muchos reservados solo a buenas personas. El llanto de un recién nacido llena todos los rincones de tu casa. Es el comienzo de una nueva vida llena de bendiciones. Lo que yo quiero que tú te des cuenta, como te dije hace un momento, estos son los acrósticos más complicados de realizar. ¿Por qué? Porque no siempre encontramos o demoramos mucho para hallar la palabra que tenga la letra final de nuestra palabra guía, ¿ya? Para nuestra palabra guía. Aquí hay que pensar mucho más y por lo tanto ser mucho más creativos. Así es que, chicos, a tener mucho, pero mucho cuidado con la creación de este tipo de acróstico. Ahora bien, vamos a hacer un recordar de todo lo que hemos visto. Dice, recuerda, para crear un acróstico solo necesitas mucha imaginación y creatividad. Y como yo sé que todos ustedes son muy creativos y son muy imaginativos, ustedes no van a tener problemas para empezar a crear sus acrósticos. ¿Sí, chicos? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Chau, chau. Cuídense, chicos. Cuídense y a estudiar. Nos vemos.